Y otro gran abrazo para nuestro querido amigo, el doctor en economía y tantos títulos más tiene, Ricardo Rodríguez Silvero. Qué gustazo tenerte hoy acá, che. La primera incursión tuya en lo que va del año, ¿verdad? Es cierto. Acá. Me siento muy a gusto y en casa contigo y con Kevin y con René González. Con René González, que tenía que hablar también ahora. No sé cómo no, vamos a un hacer. fotógrafo de primera. Un fotógrafo de primera. Vos no sabés el arte que tiene este señor. Ni te imaginás. Así que a las 12 vamos a saber más en detalle lo de René González, que es un dominador de las máquinas fotográficas. Además tiene un arte para hacer todo en el mundo audiovisual él es un genio. Bueno, las MIPYMES a ser fortalecidas, un artículo que apareció ayer en Última Hora, sección económica, donde Ricardo Rodríguez Silvero, el doctor Ricardo Rodríguez, da su impronta. Pero antes, Hacienda creará colchón para cancelar saldo de bonos 2023. ¿Qué es esto? Y hay que preguntarle al periodista qué es lo que quiso decir, porque ahí hay mucha inventiva lingüística, pero poco contenido. Sí. Un colchón de bonos. Colchón. Cancelar un saldo de bonos 2023, dice. Puede ser que haya querido decir que es un bicicleteo de deuda, lo que significa que se cambia una deuda muy onerosa en otra deuda menos onerosa, con lo cual se hace un pequeño negocio, simplemente cambiando el contenido del portafolio. Así. Bueno, como alguien me dijo también, el mismo ministro Vince, que estuvo por acá, dijo, yo le hice la pregunta, bueno, se terminaron los edificios para varios ministerios, ahí en donde era el puerto de Asunción antes. Sí, claro, se terminaron. Y los muebles, les dije. Y eso se tiene que sacar de un dinero que se va a extraer a su vez de lo que se tenía en cuenta para el Metrobús, una cuestión así, y de ahí van a sacar el dinero para comprar los muebles para los edificios. Pero una simple pregunta, se supone que esos edificios ya tuvieron que estar amoblados planificadamente, no hace falta que ahora comiencen a pensar en los muebles, porque esos edificios sin muebles son salones pelados que no pasa nada, ¿verdad? Porque no sé si me explico. Todo a su vez había que hacer. Mientras estaban eligiendo los edificios, ya los muebles se tenían que estar hace rato haciendo de acuerdo a la escala de la planificación, en fin, otra harina de otro costal. Pero así acá hay que hacer las cosas, y al parecer no se hacen así las cosas, no se planifican y no se organizan al mismo tiempo lo que se tiene que hacer para que una vez terminado, en este caso los edificios, estén con sus muebles acorde a la nueva construcción, ¿verdad? Y no somos el mejor país del mundo en materia de administración pública. No somos. Bueno, y esta parte de las MIPYMES, a ver, que tienen que ser fortalecidas, un análisis de actualidad, dice el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Las MIPYMES, ¿qué son las MIPYMES? Son las micro, pequeñas y medianas empresas que constituyen el 70% del aparato productivo. Ahí hay un montón impresionante de cuentapropistas, de microemprendedores rurales y de microempresarios urbanos. Es decir, el mundo pequeño es gigantesco en número, ¿verdad? Y por eso es que conviene fijarse muy bien en qué países tienen tecnología para fortalecer a las MIPYMES. Y uno de los países que se ha destacado en el mundo por tecnología en empresas pequeñas es Taiwán. Que dicho sea paso, según el último índice de libertad económica de la Fundación Heritage de Washington, D.C., Taiwán está entre los 6 o entre los 12 primeros países del mundo en materia de tecnología y en materia de fomento a las MIPYMES. Es decir, todas las libertades públicas dadas en un sistema de derecho en democracia con valores afines a la dignidad humana, respetando minorías étnicas e indígenas, ¿verdad? Es decir, es un país de primer mundo en el Asia. Bueno, pero y hablando del Asia, Pekín, de la China grande,
sostiene que es cuestión de tiempo la existencia independentista de Taiwán. Eso habrás leído en estos días, ¿verdad? Claro, no solamente lo he leído, lo he estudiado es también. Es una cuestión de tiempo. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Una cuestión de tiempo. Portugal tenía un protectorado en el centro de la China continental, hace rato que lo ha perdido. Y Gran Bretaña tenía otro protectorado en Hong Kong y ya lo ha perdido también. Es decir, los chinos continentales, que son una autocracia imperialista de corte comunista, elegido el líder de por vida, o sea, no hay forma de cambiarle. No hay forma de cambiarle. Este líder está diciendo lo bueno, que... nuestros ministros de la corte también hasta los 75 años están ahí. Y sí. No se los puede cambiar tampoco. Sí, tampoco quise decir que la corte sea un modelo en el mundo. No, pero bueno, no te quiero decir nomás que de por vida, si yo ya voy a rajar hace rato del mundo y ellos van a seguir estando allá, ¿verdad? Sí, en sus puestos pues, claves allá. Pero vamos, perdón, yo te saqué nomás así de... Sí, lo que quiero decir es, ahí en esa esquina prodigiosa del Asia, están muy cerca 4 países que son fundamentales para el bienestar. Japón, en primer lugar, Corea del Sur, Taiwán y Singapur. Es increíble cómo esa gente ha salido adelante. Hace 50 años Corea era tan pobre como Paraguay. Hace 50 años Taiwán apenas estaba superando el bienestar de la clase media. Y Singapur también la misma cosa. Y Singapur tiene la ventaja de ser el centro de cruce transatlántico más grande del mundo. O sea, todas las corrientes marítimas y todas las naves y los buques y los transatlánticos del mundo pasan por Singapur cuando van a esa zona. Entonces sacó provecho de ese lugar estratégico Singapur, con una metodología muy interesante que consistía en atacar ferozmente la corrupción. Y si pillaban a uno en corrupción con las manos en la masa, ¿qué le hacían? Le cortaban la mano al tipo. Sí. O sea, eran feroces en anticorrupción. ¿Y eso no se puede aplicar acá también? Y tendríamos muchos mancos, no solamente el de Lepanto. Tendríamos muchos mangos, no solamente de Lepanto. Bueno, y vamos a las MIPYMES de vuelta, ¿verdad? Bueno, las MIPYMES en Paraguay están recibiendo ciertamente una consideración muy especial de los últimos gobiernos, y especialmente en el año 2018 han tenido un acto jurídico realmente relevante para fomentar las MIPYMES. Y el año pasado, a fines del año pasado, en diciembre, tuvieron otro acto de mucha relevancia, en la que el Ministerio de Industria y Comercio, que es el ministerio que está encargado de las MIPYMES, tienen un viceministro ahí que se llama Isaac Godoy, que está haciendo muy buen trabajo. Están viendo cómo realmente fortalecer a las MIPYMES en Paraguay, porque están un poco abandonadas a su suerte. También. Así como nosotros decimos que en materia de macroeconomía, entendiendo por eso el déficit fiscal, que es relativamente pequeño, la estabilidad monetaria, que ya sabemos que hace 75 años que no cambiamos el nombre de la moneda, ni siquiera eliminamos un cero. El guaraní, te referías al guaraní. Guaraní. No, y el crecimiento económico también. Paraguay estuvo durante mucho tiempo a la cabeza de los que crecían mucho. Durante 15 años hemos crecido al 4% anual. Eso es mucho. Son 60% en 15 años que hemos crecido. Por eso es que de repente caminamos por Asunción en los nuevos barrios, que son los modernos, ¿verdad? Es impresionante lo que se ha construido, impresionante es. Y no solamente en materia de edificios y de casas residenciales, sino también en edificios en general, tanto públicos como privados, ¿verdad? Pero resulta que las MIPYMES son los hermanos pobrecitos de todo el sistema. Son pequeñitos, apenas pueden lograr crédito, y si logran crédito es caro el crédito para ellos, y apenas reciben asistencia técnica. Pero estas MIPYMES están en el sector formal o informal de nuestra economía. Están en ambos sectores, porque cuando la cosa va mal, ellos pasan todos a la clandestinidad. Porque de lo que se trata es de no pagar impuestos, ¿verdad? Claro. Aunque paguen poco impuestos los MIPYMES, igual el que gana solamente 2 millones de guaraníes no tiene ganas de pagar 100.000 guaraníes para nada, ¿verdad?
Entonces, así como están las cosas, si nosotros no fortalecemos las MIPYMES, vamos a aumentar el mundo de la informalidad en Paraguay, que ya es muy grande. Pero tengo una buena noticia que dar, y es que se han aliado con Taiwán, que es el campeón de MIPYMES en el mundo. Y yo creo que podemos sacar mucho provecho de esa cooperación económica, porque se han metido realmente a fondo. El anterior embajador y el actual han presentado una serie de proyectos con el concurso de técnicos de muy alto vuelo que vienen de Taiwán a trabajar en nuestro país. Y yo creo que podemos realmente sacar provecho para fortalecer las MIPYMES. Pero hay mucho camino que recorrer, ¿eh? Mucho. Bueno, y además, estas MIPYMES se conforman ¿de cuántas personas puede llamarse MIPYMES? ¿Cómo se dice eso? Una empresita de 4 o 5 personas, más o menos. Son simplemente las empresas liliputienses, o sea, son pequeñitas todas. Las muy pequeñas son las micro. Las pequeñas ya tienen cierto... ¿Y cuál es el fomento, por ejemplo, de las MIPYMES? Y hay que, por ejemplo, facilitar... ¿Prioridad qué cosa, por ejemplo? Y, por ejemplo, facilitar el acceso a crédito de las MIPYMES. Las cooperativas están haciendo un muy buen trabajo con las MIPYMES, brindándoles crédito que son relativamente... Las cooperativas. Las cooperativas también, pero el gobierno también está habilitando la ventanilla única para que sea posible la inscripción de una empresa pequeñita o mediana que está todavía en la informalidad, pasarla a la formalidad con un mero paso electrónico, ¿verdad? Hoy en día se puede hacer eso. En menos de 72 horas uno puede constituir una empresa. ¿Y cuáles serían también desafíos y oportunidades? Y bueno, los desafíos están en esa ayuda, MIPYMES. En esa ayuda que se está recibiendo de Taiwán, pero no solamente de Taiwán, también el Banco Interamericano de Desarrollo está ayudándonos mucho en eso. Y quiero decir que tenemos que ser conscientes de que las organizaciones multilaterales como la Unión Europea, por ejemplo, y el sistema de Naciones Unidas están todos trabajando también con las MIPYMES. De forma que yo creo que más tarde o más temprano en Paraguay vamos a tener MIPYMES fuertes, más fuertes que hasta ahora. Porque el país está creciendo y también las MIPYMES pueden sacar provecho de ese crecimiento. Yo me refiero al crecimiento hasta que llegó la pandemia. Obviamente, desde que está la pandemia con nosotros, que ya son 20 meses. Estamos entrando al tercer año más o menos. Sí, y con esa pandemia y la reducción que hubo en la actividad económica y la informalización de las MIPYMES, es decir, pasar a la clandestinidad, hemos sacado perdiendo mucho dinero, muchos puestos de trabajo. Es decir, nos ha significado para nosotros un azote esa pandemia, porque no solamente se venden menos y hay menos actividad económica, sino que aumenta en forma sustancial el número de desempleados, ¿verdad? Y eso significa aumento de la pobreza, ¿no? Bueno, se cumplió el primer año de gobierno de Joe Biden. ¿Cuál es la visión tuya desde el punto de vista económico-financiero que ofreció, digamos, el gobierno de Biden o que descarriló el gobierno de Biden? Yo no sé si apoyó o si no, si creció la economía allá o al contrario, la fortaleza, ¿cómo está? La fortaleza de los Estados Unidos está en el balance de poderes, ¿verdad? El poder judicial es todopoderoso. Y no porque haya más republicanos allí va a haber una actitud más conservadora. Hay republicanos que son buenísimos también. Están los demócratas también ahí, por supuesto, pero también la banca central norteamericana es toda poderosa. Es difícil que con instituciones tan fuertes como el Congreso, como el gobierno, como la banca central, que ese país caiga en zozobra. Sí tienen dificultades, obviamente, como cualquier país del mundo, y estamos hablando ahora de la potencia número 1 todavía en materia de crecimiento económico, en materia de poderío militar también. La China continental se acerca muy rápidamente a los Estados Unidos. Justamente, eso que está pasando en Ucrania, digamos ahí, con la presión de Rusia, y por otro lado Estados Unidos que dice, no hagan esto porque si no nosotros vamos a atacarlos, ese tipo de cosas. ¿Cuál es la situación real ahí y por qué se produce esta historia? Depresión de aquí, de allá, de todas partes. ¿Qué pasa allá? Hay que saber que la Rusia de Putin es también una autocracia expansiva. Sí. Es como un imperialismo comunista, igual que Xi Jinping. Cuando hay partes de Rusia que todavía no son Rusia,
como por ejemplo Bielorrusia, entonces surge, que es, dicho sea de paso, el dictador más sangriento en el corazón de Europa, y la Unión Europea no logra dominar a Lukashenko, se llama el dictador. Sí, Bueno, Lukashenko entró en alianza con Putin y ha crecido el poderío de Putin, que años antes se morfó Crimea, y el mundo occidental espantado viendo cómo se iba anexando lo que era antes Crimea no comunista y ahora es otra vez comunista, y ahora han desplegado nada menos que 100.000 soldados de combate, de tal forma que se pueda de inmediato ocupar el este de Ucrania, porque es allí donde viven los rusos. Entonces, con la teoría de las fronteras vivas, como allí hay rusos y es Rusia la que se acerca. ¿Y por qué Estados Unidos tiene que meter sus fauces ahí? Si es una cuestión entre rusos prácticamente, ¿o no es así? No, Ucrania no tiene nada que ver con Rusia. Ucrania es un país independiente. Bueno, pero fue parte de la Unión Socialista de... ¿cómo es? Fue parte de la Unión Soviética. De la Unión Soviética, pero no de Rusia. No de Rusia. Entonces ahora Rusia... ¿Y por qué Estados Unidos tiene que tener injerencia ahí también? Y porque es un Estado independiente que quiere pasar a formar parte de la OTAN. Y eso rechaza Putin. Ellos dicen, si la OTAN se expande hacia el este, nosotros vamos a atacar militarmente a Ucrania. Y es peligrosísimo eso. Además hay que tener en cuenta que ese otro estado gigantesco que es Kazajstán, donde está una de las reservas de gas y de petróleo más grandes del mundo, hace apenas 3 o 4 semanas entró en sublevación contra el poder autócrata de allí también, y surgió nuevamente Putin con una alianza militar para poner ahí a una persona afín a Putin, y amplió su esfera de acción. Lo que yo veo con preocupación es esa alianza entre Xi Jinping y Putin, porque Xi Jinping, que no es tonto, está viendo cómo hace Putin para quedarse con Bielorrusia, con Kazajstán, con Crimea y ahora probablemente con Ucrania. ¿Y China qué va a hacer? Y entonces China invade Taiwán. Por ahí viene la mano. Por ahí viene la mano. O sea, y Xi Jinping está con ojos golositos mirando lo que hace Putin. Por eso dijo, es una cuestión de tiempo nomás. Es una cuestión de Taiwán. Es una cuestión de tiempo. Bueno, y el nuevo líder de Alemania, Scholz, ¿cómo van sus acciones? Y Scholz está pasando con grandes dificultades justamente por el problema de Ucrania, porque resulta que la situación de Alemania con el gasoducto soviético, ruso, que está llegando al Báltico para fortalecer la oferta de gas en Alemania, porque tienen un déficit energético en Alemania desde que se han desmontado, es decir, se han apeado, se han salido de la energía nuclear. Alemania, que es todopoderosa, decidió no fomentar más la energía nuclear. No solamente no fomentar más, han cerrado plantas nucleares. Totalmente lo contrario de Francia, ¿verdad? Entonces, como Alemania cerró las centrales nucleares, depende mucho del gasoducto ruso. Y el gasoducto ruso es una dependencia más de Rusia. Entonces, ¿qué se hace allí? Si Rusia invade Ucrania y van a aplicar un castigo ejemplar, supuestamente, de orden económico para Rusia, ¿cómo le van a castigar? No sé yo en qué va a consistir ese castigo. A menos que Alemania decida no comprar el gas ruso, que ya está todo instalado, ¿verdad? Sí, ya está. Y ya está, pues, solamente hace falta abrir la compuerta. La compuerta para que empiece a... Y la última pregunta, Ricardo Rodríguez Silvero. Se dio a conocer la lista de ministros de Gabriel Boric en Lima, en Santiago. En Santiago. Y entre ellos, entre 24 ministros, 13 son mujeres, entre paréntesis. Sí, muy interesante. Y va a haber una mujer al frente del Ministerio de Economía, me parece. No, perdón. El presidente del Banco de Chile, el Banco Central de Chile, va a pasar a ser ministro de Economía, el actual presidente. Sí. No sé si te diste cuenta de ese detalle. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Hay un detallazo que hay que tener en cuenta. Sí. Ese partido comunista no es un partido comunista ortodoxo, es un partido heterodoxo. Hay que ver lo que va a hacer porque no tiene mayoría en el Congreso. Sí, bueno, pero
¿Qué significa 13 mujeres en 13 ministerios de 24 en total? Y es un lenguaje claro en favor de la femineidad en la conducción política. Sí, obviamente, ¿no? Pero lo que hay que ver es la configuración ideológica de su gobierno. Me parece que no va a ser tan grave como estábamos pensando. Lo que pasa es que estamos ante hechos consumados. Han ganado las elecciones, ¿verdad? Y los que ganan las elecciones y tienen derecho a formar gobierno. Hay que ver quiénes son los componentes de ese gobierno para darle una lectura más apropiada. Ahora, lo que me desespera un poco es que este actual presidente es drogadicto. O era drogadicto. Gabriel Boric. Sí. Bueno, no sé, ¿te parece? No, ¿qué me parece? ¿Y quién alguna era vez consumidor de drogas? ¿Quién alguna vez no consumió drogas? Bueno, si son drogas farmacéuticas, sí, yo consumí varias también, pero no cocaína ni nada por el estilo. Marihuana yo creo que tendríamos que liberar el cultivo y el consumo de la marihuana también. No es tan grave. Bueno, no, pero quería saber nomás, el actual presidente del Banco Central de Piñera, digamos, el actual miembro del primer anillo de Piñera como presidente del Banco Central va a pasar a ser ministro de Economía con Boric. Sí. Y bueno, ¿y qué quiere decir eso? Que va a continuar la misma brecha, por el mismo sendero, la economía y la finanzas de Chile sin ningún altibajo. ¿Sería esa la señal? Yo creo que la socialización de Chile en cuanto socialismo hay que observarla desde la óptica de la socialdemocracia o del socialliberalismo hasta el momento para no desesperarnos, ¿verdad? Y luego ver qué hace en la práctica el actual mandatario. Porque puede ser que no sea tan extremista como los Castro y tan incompetente como Maduro y tan semiloco como AMLO. ¿AMLO te parece? Sí, es terrible. Es terrible. Sí. Bueno, muchas gracias, Ricardo Rodríguez. Disculpa que fue un flash lo tuyo, pero... Está muy bien porque me viene a punto de llegar caramelo. A un compromiso. Bueno, así que... muchísimas gracias, Ricardo Rodríguez Silvero, gran economista, doctor en economía.